Bueno, quisiera a través de esta temática, que creo que puede ser de interés principalmente para otros compañeros, letrados, así como también para distintos operadores jurídicos de la Administración de Justicia. La verdad que el tema que planteamos hoy hace referencia a una cuestión que muchas veces damos por hecho, en cuanto a si es realmente irrecurrible en el caso de una fianza que se acuerda en un auto de apertura de juicio oral. Estamos en un asunto, entiendo, de derecho procesal penal y aquí pues seguro que entre todos podríamos extraer excelentes conclusiones. Yo simplemente vengo a aportar lo que ha sido mi experiencia en esta cuestión, especialmente y principalmente en los juzgados de Valencia, aquí en España, como abogado. Bien, la verdad que en este sentido hay que decir que cuando el juzgado acuerda la prestación de una fianza para asegurar las responsabilidades civiles, cuando lo hace a través de un auto de apertura de juicio oral, lo habitual es que no recurramos, pues el artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que contra este auto no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado. Esta afirmación hay que decir que no explica la realidad completa en estos casos. Yo creo que podemos, a través de lo que he podido experimentar y de lo que los tribunales han ido acordando al respecto, podríamos pensar que y quedarnos ahí, simplemente pensando que no es recurrible ese auto y pues colocándonos muchas veces en una situación de indefensión. Y es que efectivamente entendemos que la regla general es la indicada en cuanto a la irrecurribilidad, porque también pues efectivamente yo entiendo que el legislador podía pretender evitar que hubiera un intento de paralización, de retraso del proceso respecto de este auto en concreto de apertura de juicio oral, que al final es como un impulso hacia la fase ya de enjuiciamiento, la fase de juicio oral. Por tanto, en ese sentido se entiende, por tanto, el porqué, ¿no?, de esa aparente irrecurribilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso, yo, por ejemplo, muchas veces cuando determinados jueces simplemente no establecen la fianza en este auto, no se pronuncian sobre la misma en el auto, sino que se remiten directamente a la pieza separada en la cual en su caso se acordará lo procedente. En este caso yo creo que está muy bien por parte de estos jueces, porque primero pues evitan que efectivamente les planteen un recurso en esta fase en concreto y respecto del auto de apertura de juicio oral, y en segundo lugar pues entendemos que puede ser lo correcto, ¿no?, que al final deriven a la pieza separada y que en la pieza separada se acuerde lo procedente. Así que entiendo que en ese caso no hay ningún tipo de indefensión y por lo tanto siempre que se abra efectivamente esa pieza separada, en el caso de que se vaya a acordar algún tipo de fianza, pues está bien, y luego tendremos oportunidad de recurrir dentro de esa propia pieza del proceso. Por otro lado, muy especialmente en relación con lo que serían aquí, porque claro, realmente a nivel nacional ha habido siempre distintas posiciones, pero en Valencia, la Audiencia Provincial de Valencia unificó criterios el 28 de septiembre del 2018 y dijo lo siguiente, de manera muy resumida, que el auto de apertura de juicio oral efectivamente continuaba siendo irrecurrible, que
no se puede recurrir directamente el pronunciamiento relativo a la fianza contenido en el auto de juicio oral, de apertura de juicio oral, y por otro lado, que la parte afectada en este caso sí que puede discutir la cuantía, su suficiencia, su extensión respecto de la fianza dentro de la pieza separada de responsabilidad civil. Bueno, hasta aquí yo entiendo que nada nuevo. De hecho, hace unos días, por ejemplo, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia me recordó efectivamente este mismo criterio, remitiéndome a la pieza separada. Sin embargo, aquí debemos de tener en cuenta que hay una contradicción práctica en este aspecto, hay algo que no funciona bien, porque estos criterios parten de que existe una pieza separada de responsabilidad civil y por lo tanto ahí podríamos formular oposición. Sin embargo, la realidad de muchos juzgados es completamente distinta y la mayoría de las ocasiones únicamente se nos notifica el auto de apertura de juicio oral que incorpora se acuerda en el mismo una fianza. Y por lo tanto no recibimos como defensa ninguna notificación respecto de que hubiera abierta esa pieza en concreto y por lo tanto esto nos genera una indefensión porque no nos da lugar a poder recurrir por ningún lugar. Si no podemos recurrir la auto de apertura de juicio oral y si esa pieza no está abierta, pues nos quedamos completamente sin posibilidad. Es así que a través de los recursos que he ido planteando, no yo, sino entiendo que también otros compañeros, pero me ha llamado la atención que, bueno, bastantes compañeros y compañeras con los que he hablado sobre este tema, algunos de ellos, la mayoría, no habían considerado la posibilidad de recurrir a la auto de apertura de juicio oral en relación con este asunto. Y por eso, bueno, yo lo hago habitualmente en estos casos. Y aquí lo que se discute más bien es que la doctrina de la Audiencia Provincial puede funcionar si existe realmente esa pieza separada. Pero sin embargo, si esa pieza no existe y no se ha notificado a esta parte, a la defensa, se rompe completamente ese criterio y por lo tanto el auto deviene recurrible precisamente para no generar una situación material de indefensión. En este sentido, por ejemplo, aquí saco uno de los recursos que he planteado. Estamos todos de acuerdo en que esta fianza se trataría de una medida cautelar de carácter real y que se entiende que efectivamente está absolutamente vinculada también con el supuesto de excepción que establece la ley de enjuiciamiento criminal y por lo tanto tiene absolutamente relación con la situación personal del acusado. Aparte de esto, también considerar que efectivamente, los autos, en este caso, las resoluciones judiciales, tienen que estar mínimamente motivadas, o sea, al final tiene que haber una mínima motivación, en este caso respecto de la fianza. Son muchas las sentencias también del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, pues que efectivamente tratan esta cuestión. Por tanto, hay una exigencia de motivación que toda decisión judicial requiere, y yo entiendo que efectivamente la cantidad concreta de fianza pues se establece también teniendo en cuenta la solicitud de las acusaciones, se puede entender esto, pero al final es el juez quien tiene que concretar, quien tiene que motivar la necesidad de esa medida y su contenido. No, entiendo yo que no basta simplemente con remitirse a lo que piden las acusaciones, que muchas veces piden una fianza determinada sin justificarlo adecuadamente. Por lo tanto, esto es importante que esté adecuadamente motivado. Y para no alargar mucho al respecto, la verdad son distintas a veces simplemente inadmiten a la hora de presentar el recurso de apelación. En este caso se inadmite, de una manera muy literal, haciendo referencia al artículo en cuestión y a la irrecurribilidad del auto, sin entrar a analizar el problema práctico derivado de la inexistencia de esta pieza separada.
por lo tanto, en mi opinión, generando indefensión. Pero también he tenido alguna situación, por ejemplo, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en este caso, en el auto 1504/2026, es interesante porque aquí sí que se produce una estimación parcial del recurso de apelación y de hecho se reconoce expresamente lo relativo a la fianza, pero me remite a la pieza separada de responsabilidad civil. O sea, se admite que la pieza separada es imprescindible para garantizar el derecho de defensa y por lo tanto en ese sentido se estima parcialmente mi recurso, pero a su vez se me remite a la pieza separada de responsabilidad civil para poder plantear directamente un recurso relacionado con la fianza en cuanto a su extensión, cuantía, etc. En este sentido, por tanto, yo entiendo que este recurso ha servido. Nosotros, como también, no solamente en los casos particulares que llevemos, sino también, en este caso, hablo del Colegio de Abogados de Valencia, pues efectivamente también como abogados del turno de oficio, en los casos que podamos llevar también así, pues efectivamente no solamente estamos defendiendo una cuestión que es importante, sino que además también desde el punto de vista económico, pues también es retribuido ese recurso que puede plantearse. Y además de eso, pues efectivamente yo, por ejemplo, en este caso con este auto en concreto que os he indicado, pues esto ya me remite directamente a presentar un escrito ante la plaza correspondiente originaria dimanante de esta cuestión y poder plantearles directamente, requerirles la apertura de tal pieza, que también quizás se podría efectivamente sin problema requerir sin la presentación del recurso, pero de esta manera tenemos hacemos referencia y de alguna manera pues denunciamos, por decirlo así, esa indefensión que se produce y la mala motivación de ese auto judicial. Por lo tanto, pues aquí ya lo que me queda es eso, ¿no? Es presentar un escrito y solicitar que efectivamente se proceda a abrir, conforme a lo que corresponde legalmente, esa pieza separada y ya dentro de esa pieza separada proceder también para poder recurrir específicamente esa cuantía. Muy bien. Pues por otro lado también he tenido algunas resoluciones con este tipo de recursos que directamente me lo deniegan, me lo desestiman, o sea, lo admiten, pero luego lo desestiman, indicando que luego se podrá discutir la cuantía o su extensión en la pieza correspondiente, pero claro, esa pieza, como digo, no existe. Bien, dicho esto, yo creo que ha quedado bastante claro y lo que pretendo decir es que no debemos de aceptar automáticamente esa supuesta irrecurribilidad de estos autos. Entiendo que si el juzgado no ha abierto esa pieza o no nos la ha notificado, existen argumentos sólidos para poder denunciar esa situación de indefensión y obligar a que el órgano judicial se pronuncie sobre cuál es el cauce concreto a través del cual tenemos que impugnar respecto de esa fianza en concreto. Y yo entiendo que recurrir merece la pena, en muchos aspectos que he comentado, merece la pena. Y aunque no obtengamos una estimación siempre, pero yo entiendo que incluso esto puede derivar en que la audiencia acabe aclarando o acabe matizando ciertas cuestiones respecto de esos criterios del 2018, de manera que también podamos evidenciar una situación disfuncional que está afectando el derecho de defensa y que en ocasiones podría pasar desapercibida para muchos operadores jurídicos. Así que, bueno, con esto espero que haya podido ser al menos un debate iniciado que pueda ser de interés y que con base en ello pues pueda
quizás dar lugar a una mayor profundización respecto de este asunto. Muchas gracias.